Muchas gracias. Bienvenidos todos. Buen día. Gracias a esta universidad que siempre nos abre las puertas y en especial al director de la Facultad de Derecho, al maestro José María Aramburu, que ha sido siempre muy gentil con esta organización que represento. Como lo mencionó el maestro Aramburu, vamos a hablar sobre las 50 ciudades más violentas del mundo. Este ejercicio lo hemos venido repitiendo desde hace 10 años y medimos la violencia en los homicidios dolosos. En nuestra página de internet viene la metodología que utilizamos para sacar las cifras y la población y poder así hablar de 100,000 habitantes. Voy a leer el boletín que hemos preparado para ustedes y posteriormente estaremos a su disposición para las preguntas que ustedes nos quieran formular. Ranking de violencia homicida 2017. Los Cabos, la ciudad más violenta del mundo. Caracas, segunda. Acapulco, tercera. Con una tasa de 111.33 homicidios por cada 100,000 habitantes, en 2017 la mexicana Los Cabos fue la ciudad más violenta del mundo e ingresó por primera vez al ranking. Con una tasa ligeramente inferior, 111.19, Caracas ocupó el segundo lugar con una tasa de 106.63. Acapulco, la tercera posición. 5 de las 10 ciudades más violentas entre las 50 que incluye el ranking son mexicanas. Además de las ya mencionadas, La Paz, Tijuana y Victoria. Más allá de las ciudades que ingresaron, reingresaron o salieron del ranking, los hechos de mayor importancia cualitativa en la más reciente edición del estudio periódico Ranking de las 50 ciudades más violentas del mundo son 3. Primero, la pronunciada y rápida disminución de los homicidios en las ciudades de Honduras. En 2016, en San Pedro Sula, se registró una tasa de 112.09 homicidios por cada 100,000 habitantes. Pero en 2017 fue de 51.18, una baja del 54.34 en tan solo un año. De este modo, la urbe pasó de la tercera posición del ranking en 2016 a la 26 en el 2017 y ocupó el primer lugar mundial en los años de 2011 a 2014. Esto quiere decir que si hay voluntad política, se puede bajar la violencia homicida en cualquier ciudad que haya esa decisión. Estas reducciones extraordinarias no ocurrieron. En 2016 en el Distrito Central se registró una tasa de 85.09 homicidios por cada 100,000 habitantes, pero en 2017 fue de 48, una baja del 43.59% en tan solo un año. Con ello pasó de la posición cuarta en el ranking de 2016 a la 35 en 2017. Estas reducciones extraordinarias no ocurrieron por casualidad, sino que son el resultado de un encomiable esfuerzo del gobierno de Honduras
por erradicar en forma sistemática a células de grupos criminales, reducir la impunidad y actuar contra los delitos distintos a los homicidios y obviamente también contra los homicidios, especialmente los que cometen las pandillas, así como poner orden en las prisiones. Segundo, el incremento de la violencia en urbes de México, en el sentido contrario a lo sucedido en ciudades de Honduras. En la brasileña Fortaleza, la tasa de homicidios pasó de 44.98 en 2016 a 83.48 en 2017, un incremento del 85.59 en tan solo un año. Pero el disparo de la violencia homicida de Fortaleza palidece frente al habido en Los Cabos, que pasó de 61 homicidios en 2016 a 365 en 2017, casi un 500% más en un año. La violencia ha repuntado en México. En 2015, 5 ciudades mexicanas se incluyeron en el ranking. En 2017 fueron 12, la misma cifra de 2011. Ciertamente en 2017 las ciudades mexicanas estuvieron muy lejos de la tasa de casi 300 homicidios por cada 100,000 habitantes que alcanzó Juárez en el 2010, pero el incremento de la violencia en nuestro país es innegable. Y ante la pregunta de por qué ha sucedido esto, la respuesta es que se ha hecho lo contrario que se hizo en Honduras. No hay una acción para la erradicación sistemática de las milicias privadas de los grupos criminales. Se ha permitido que la impunidad llegue a los peores niveles registrados. Tercero, otra característica que encontramos en nuestro ranking: la creciente dificultad para reconocer la magnitud de la violencia homicida en Venezuela, además del fenómeno demográfico que está sufriendo este país. Desde años anteriores, pero sobre todo en 2017, nos enfrentamos a un nuevo fenómeno que expresa la muy grave crisis que todos los órdenes que enfrenta Venezuela: la creciente incapacidad de contar a sus muertos. Ante datos oficiales, la información de la prensa sobre el tema en 2017 fue mucho más escasa que en años anteriores, menos periódica y menos específica, por lo que hace a la incidencia en las ciudades. Por ello, salieron del ranking 2 ciudades de Venezuela sin que tengamos la certeza de que no deberían de figurar. Por otro lado, Venezuela está enfrentando un acelerado proceso de despoblamiento. 4 millones de sus habitantes han abandonado el país, más de la mitad de ellos en los últimos 3 años. Como resultado, las estimaciones oficiales de población no son reales, ni tampoco las tasas de homicidios basadas en ellas, sino son más altas. Otra novedad que presenta el ranking 2017 es que, incluidas en el ranking de 2016, salieron en la del 2017 6 ciudades: Cuiabá en Brasil, Curitiba en Brasil, São Luís en Brasil, Armenia en Colombia, Cumaná en Venezuela y Gran Barcelona en Venezuela. De estas, las 2 últimas salieron porque no hay datos para calcular las tasas, no porque exista certeza de que las tasas de homicidios hayan bajado lo suficiente,
como para ya no figurar en el ranking. Las 4 restantes ciudades tuvieron tasas inferiores a las de Cúcuta, Colombia, 34.78 homicidios por cada 100.000 habitantes, que ocupó el lugar 50. Al ranking de 2016 ingresaron las ciudades de Los Cabos, México, por primera vez, La Paz, México, por primera vez, Tepic, México, la cual reingresa, San Juan de Puerto Rico, la cual reingresa, Porto Alegre, Brasil, un reingreso, Campina Grande, Brasil, que también es un reingreso. De las 50 ciudades del ranking, 17 se ubican en Brasil, 12 en México, 5 en Venezuela, 4 en Estados Unidos, 3 en Colombia, 3 en Sudáfrica y 2 en Honduras. Hay una en El Salvador, Guatemala, Puerto Rico y Jamaica. La abrumadora mayoría de las 50 ciudades más violentas del mundo se ubican en América Latina, 42 urbes. De las 50 ciudades, la tasa promedio fue de 59.17 homicidios por cada 100.000 habitantes y la sacamos con 41.430 homicidios dolosos entre 70.016.008 habitantes. Pero solo las primeras 16 superaron este promedio. Ahí en su boletín vienen las ciudades con el país al que pertenecen, el número de homicidios, el número de habitantes y la tasa por 100.000 habitantes. Ahí vienen las 50 ciudades que en este ranking de 2017 hoy estamos denunciando. Ya nada más, para terminar, quisiera hablar un poquito de la metodología. Estamos hablando de ciudades urbanas, estamos hablando no de demarcaciones políticas, sino de manchas urbanas de más de 300.000 habitantes. Estamos hablando de que en la mayoría ocupamos datos oficiales, tanto para la población como para el número de homicidios. Y así es como nosotros elaboramos el ranking. En el documento que pueden encontrar en nuestra página seguridad, justicia y paz.org.mx viene cada una de las 50 ciudades y cómo se obtuvo la cifra tanto de habitantes, de población, como de homicidios, para poder sacar la tasa y poder comparar unas con otras. Esto por mí sería todo y esperaría las preguntas de ustedes y solamente les pediría nombre, medio y la pregunta. Hola, buenos días, Manuel Hernández del Grupo ASIR. Me llama la atención que en el ranking está Tepic, pero no aparece Cancún. Cancún en las últimas fechas se ha vuelto en un lugar muy violento para los turistas. Incluso, por ejemplo, la de Acapulco se quejaba de que Acapulco sea como un lugar muy violento, pero Los Cabos y Cancún, como son destinos más atractivos, dice él, para el gobierno tanto de México como de Estados Unidos, pues no lo señalan tanto. ¿Qué está pasando en esta parte? Y vemos que de los destinos, pues algunos son turísticos de gran afluencia. ¿Se debería que haya un mayor consumo, no sé, de drogas en esta parte, o por qué sería en estos puntos donde se está implementando la violencia? Te recuerdo que el estudio lo hacemos midiendo homicidios dolosos, homicidios intencionales, y este es el parámetro exclusivo que estamos utilizando desde hace 10 años para sacar las ciudades más violentas en homicidios dolosos en el mundo. No estamos midiendo algunos otros delitos, solamente homicidio doloso. Y las tasas que nos resultan, pues son las que se ven reflejadas aquí en nuestra boletín.
¿Qué instituciones respaldan ese estudio? ¿Perdón? ¿Qué instituciones respaldan ese estudio? Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, Asociación Civil, y lo venimos realizando, como dije hace un momento, desde hace 10 años. Este es el 10º que presentamos. Los 2 primeros solamente incluimos 10 ciudades y los 8 restantes incluimos 50 ciudades. Y lo iniciamos cuando empezamos a ver que la violencia en Ciudad Juárez iba para arriba, y por más que hablábamos de que estaban cerca de los 300 homicidios por cada 100,000 habitantes, se quedaban con cara de ¡guau! Y fue hasta que hicimos una comparación internacional cuando apreciaron que la violencia era gravísima en Juárez comparada con otras ciudades del mundo. Gracias, ministro. Javier Garduño de Azteca Noticias. Quisiera preguntarle, el promedio anual para con fines comparativos internacional, ¿cuál es de homicidios dolosos por cada 100,000 habitantes? Y la segunda pregunta sería, de acuerdo con el ranking nacional, que si no me equivoco también se presentó en esta misma sala hace un mes, Colima y Tecomán eran las ciudades más violentas del año pasado en el comparativo nacional. En este listado nuevo internacional de 50 ciudades no aparece. Y por 2 razones. Primero, porque no tienen 300,000 habitantes. Tecomán, que fue la ciudad más violenta, el municipio más violento, no tiene 300,000 habitantes. Aquí estamos hablando de ciudades, no necesariamente municipios. Por ejemplo, cuando estamos hablando de Caracas, abarca 8 comparado municipios, son distritos, son manchas urbanas, y eso es lo que estamos nosotros midiendo, es lo que estamos contemplando. Lo puedes ver por vía satelital, la mancha urbana donde se ven las casas. Eso es lo que estamos haciendo y es lo que venimos haciendo desde hace 10 años. La otra pregunta era... ¿El promedio internacional de homicidios dolosos por cada 100,000 habitantes? Bueno, estas son las ciudades que tienen mayores tasas de homicidios, pero pues hay ciudades que lo deseable sería 4 o 5 por cada 100,000 habitantes y no llegar a las cifras de 34 por cada 100,000 habitantes. En nuestro país andamos en 22 ahora por cada 100,000 habitantes, y ya es una tasa muy elevada, y vemos cómo la violencia se expresa en varias partes de nuestro país. Sí, buenas tardes, Rodrigo Muñoz del canal de la Asamblea. Mi pregunta sería, una vez presentado este listado, este reporte, ¿ante qué instituciones ustedes podrían llegar a tener alguna relación para pues, que se hiciera alguna acción, tipo pues la PGR, alguna institución de seguridad pública de las entidades o a nivel federal? Bueno, lo que hemos hecho en años anteriores es hacerlo público. Inmediatamente las autoridades saltan. Los primeros 3 años, Ciudad Juárez fue la más violenta, y así lo dijimos y lo fuimos a decir a Ciudad Juárez. Entonces, en ese momento, el presidente municipal y el gobernador de Chihuahua pues, no querían saber absolutamente nada de nosotros, pero cuando salieron y empezaron a bajar y salieron del ranking, inclusive nos invitaron para que fuéramos a dar la conferencia de prensa a Ciudad Juárez, cosa que no hicimos. En otras ocasiones, las autoridades se ponen en contacto con nosotros, dándonos mayores cifras para sacarlos del ranking. O en otra ocasión, el presidente municipal de Medellín me habló para reconocer el trabajo que estábamos haciendo, y él quería hacer una reunión con los presidentes municipales, con las autoridades que encabezaban esas ciudades que aparecían en el ranking, para ver qué era lo que les estaba pasando, sacar experiencias, etcétera. Entonces, hay diversas reacciones de parte de la autoridad. Las autoridades mexicanas, cuando Acapulco ocupó
ocupó el segundo lugar. El presidente municipal y el gobernador estaban furiosos, negaron las cifras. Nosotros sacamos la fuente, también a través de los medios de comunicación, y ya prefirieron callarse. Entonces, nuestra intención es que las poblaciones conozcan el número de homicidios, la tasa de homicidios, y presionen a sus gobernantes a que se comprometan a bajar esa tasa de homicidios dolosos que lleva a esta violencia y que evidentemente nadie quiere en sus ciudades la misma. Sí, Julio. Julio Sánchez, de Fuentes Unidos. Quisiera preguntarle cuál sería lo que usted encuentra como destacado en esta diferencia que sucede en México y Honduras. ¿Por qué allá sí se logró en un año disminuir de manera considerable esta situación y en México es completamente lo contrario, cuando sí se hace falta voluntad política, pero vemos que también pues, impulsan en el Congreso, tenemos el sistema de justicia, es decir, hay mecanismos que dice la autoridad se están implementando para tratar de hacerle frente a esta violencia. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué no tenemos los resultados? Dos acciones muy concretas son las que realizaron en Honduras y que hicieron que bajara la tasa. Yo estuve en San Pedro Sula con la autoridad, estuve en San Pedro Sula en la universidad, y lo que les dije son dos cosas. Primero, abatir las milicias de las pandillas, esas milicias que nosotros tenemos de los grupos criminales, abatirlas. Y segundo, abatir la impunidad, que haya más castigo en homicidios, pero en todos los delitos, castigar más a las personas que deciden violar la ley. Esos dos puntos me parece que son los que hicieron que Honduras bajara en estas dos ciudades la tasa de homicidios y estén en mejores condiciones que las que estaban hace un año o hace más años, que inclusive llegaron a ocupar el primer lugar dentro de este ranking. Buenos días, Adolfo. Quería preguntarle, ¿puede ser tal vez un balance de este año termina el sexenio del presidente Peña Nieto? ¿Puede ser un balance de todo este periodo? ¿Cómo se comportó la violencia? Si se fue más para el norte, si se fue más para el sur, si se fue moviendo precisamente por el tema de los grupos de delincuencia organizada y cuáles se controlaron más, y podría ser tal vez un pequeño análisis. Y también, pues, en últimas semanas ha sido muy nombrada la Ciudad de México en el tema de violencia, en el campus de Ciudad Universitaria, por ejemplo. También han aparecido algunas narcomantas. Evidentemente no aparecen en este listado, pero ¿hay alguna preocupación? ¿Tienen algún dato? Tal vez está estable esta situación. ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, primero me parece que el presidente Peña no ha cumplido con una de sus promesas de campaña, y ya siendo presidente, de reducir los homicidios al 50%, homicidios dolosos. Segundo, vemos más violencia. Como dije, en 2015 5 ciudades entraron al ranking, y ahora en 2017 son 12 ciudades. Tercero, dentro de las 10 con más violencia, tenemos 5 que están dentro de las primeras 10. Veo más violencia en el país, veo que cada vez más se extiende, veo que la impunidad es cada vez más creciente, más alta, y veo que no han destinado los recursos, ni la inteligencia, ni el esfuerzo para eliminar a esas milicias privadas de los grupos criminales que siguen asesinando, secuestrando, robando, y no hay una estrategia para acabar con ellas. Respecto de la Ciudad de México, bueno, yo quisiera mencionar algunos municipios, no solamente de la Ciudad de México, sino del Estado de México, que si lo vemos como mancha urbana, sería el mismo,
pero sumados todos no llegan a 34.5. Tendríamos que tomar toda la mancha urbana, porque esa es la metodología que nosotros nos impusimos desde hace 10 años para hacer este ranking. Y por eso no la estamos incluyendo, pero sí hay violencia en la Ciudad de México. Monserrat Méndez del PTV, ¿que considera que la amnistía de AMLO podría ayudar o ser una solución a los índices de homicidios dolosos? No, a mí me parece que si hay una amnistía a los jefes criminales, la situación de violencia en el país va a empeorar. El perdonarles sus crímenes, ¿qué cara le vas a dar a las víctimas? No va a haber justicia. Y eso no va a resolver el gran problema de violencia que nosotros tenemos. Así como tampoco el que nosotros lleguemos a legalizar la marihuana o algunas otras drogas, porque ¿qué te va a impedir que esas milicias privadas extorsionen a los que venden marihuana lícitamente, los secuestren o le roben, etcétera? La solución me parece que no va por ahí. La solución va en abatir la impunidad, aplicar la ley y a eliminar legalmente. No estoy hablando de desaparición forzada, no estoy hablando de ejecuciones extrajudiciales, sino eliminar legalmente a esas milicias de los grupos criminales que más nos afectan. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias, maestro José Antonio Ortega. Déjenme hacer 3 señalamientos. Creo que es necesario que las universidades, estudiantes, profesores sean los detonantes de esta conciencia social. Es preciso continuar dando a conocer estas cifras, estos datos. Es preciso que gracias a los medios de comunicación se difundan estas cifras y se señale que esta violencia en los últimos años se ha incrementado, no ha bajado, se ha incrementado. Subrayo, es una verdadera vergüenza, es lastimoso que México y las 5 ciudades turísticas aparezcan con estos problemas de violencia. 5 de las 10 ciudades más violentas del mundo están en México, lo cual, coincido con el maestro Ortega, es el resultado de malas políticas públicas, es el resultado de una impunidad imperante y de corrupción en los 3 niveles de gobierno: municipios, estados, a nivel federal. La última idea va dirigida a nuestros estudiantes. Hagan conciencia, por favor, de lo que está sucediendo en nuestro país. Les corresponde a ustedes el día de mañana reconstruir el tejido social y reorganizar o relanzar a nuestras instituciones. La confianza de todos nosotros como ciudadanos, estamos perdiendo o ya se perdió la confianza en nuestras instituciones que el día de mañana ustedes van a dirigir. Entonces les corresponde a ustedes, jóvenes, hacer esa conciencia, reconstruir el tejido social roto, como lo estamos viendo en estas imágenes, y utilicen el adjetivo reorganizar o relanzar o reestructurar a nuestras instituciones, porque la confianza se está perdiendo. Muchas gracias a todos por estar presentes el día de hoy en la Universidad La Salle. Muchas gracias al maestro José Antonio Ortega Sánchez
por venir a señalar estas cifras. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias a la universidad que nos abre las puertas para hacer del conocimiento de la opinión pública y de los estudiantes estas cifras. Gracias.